Hola, ¿qué tal, familia? Aquí Joanastic al aparato. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Ha pasado algo? No sé. No ha pasado nada, ¿no? No ha sucedido nada últimamente. No, creo que no. Creo que no. Gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Se vienen días, semanas, meses muy movidos para la actualidad de The Last of Us y para el contenido de este canal. Ayer se anunció en el Summer Game Fest el remake de The Last of Us parte 1. Se vio la primera imagen oficial de la serie de The Last of Us de HBO con Joel y Ellie de frente. Se vio el primer concept art, el primer artwork del multijugador standalone de el universo de The Last of Us. Pasaron muchas cosas y cosas que vamos a analizar como lo hacemos aquí. Tranquilamente, pausadamente, reposadamente. Analizar lo que se ha visto, lo que puede ser, interpretación, contexto del estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Para ver vídeos rápidos y tal, tenéis la mayoría de youtubers que tienen 100.000 millones de visitas. Seguramente si yo hiciera más o menos lo mismo, tendría mucho más seguimiento en el YouTube y más seguidores y todo lo que queráis. Pero no es mi manera de hacer. Mi manera de hacer es ver, reposar, interpretar, analizar, exponer. Y haciendo eso, en los últimos meses, habéis estado siendo... Habéis sido muy bien informados por parte de este humilde rincón de YouTube. Gente, ya sabéis que si os gusta el contenido que hago, tenéis las redes sociales para seguirme. Ayer hicimos un pedazo de directo. ¿No salen los cartelitos? ¿Por qué no salen los cartelitos? ¿Qué te he dicho yo para que no salieran los cartelitos? 1, 2, 3. No, pues no quieren salir los cartelitos. Bueno, pues hoy no hay cartelitos, gente. Yo pensaba que saldrían los cartelitos. No sé qué les he hecho, se han enfadado. Se han enfadado los cartelitos. Incluso voy a intentar sacarlos a mano, pero se han enfadado. Sí, no quieren salir, Bueno, cositas de que suelen pasar. A ver si se lo saco a mano. Vale, YouTube, Twitch y Twitter. Aquí tenéis, con el... Ah, bueno, claro, porque tengo el blog mayúsculas. Bueno, cositas del vídeo. Tenéis aquí las redes sociales. Ayer nos cascamos un pedazo de directo de 7 horas en Twitch con gente de la comunidad. Nos lo pasamos muy bien. Fue el día de The Last of Us. Nos adelantaron el The Last of Us Day. The Last of Us Day. Si lo queréis recuperar, lo tenéis en Twitch. Y ya sabéis que si os apetece apoyar el contenido de este canal en YouTube de forma más contundente, directa, tal, tenéis las membresías disponibles. Este vídeo es precisamente para hacer todo lo contrario que os estaba diciendo ahora. No, este vídeo no es para reposarlo todo, para calmarlo, para explicarlo, no. Aquí vamos a ver la reacción en caliente que tuvimos precisamente ayer aquí. Para recuperar la reacción en caliente que tuvimos precisamente ayer aquí de un servidor de Christian Drake y de Stern Reign. De Stern Reign, de Christian Drake y de un servidor. Cómo vivimos este Summer Game Fest, este adelantamiento de The Last of Us Day. La filtración que se produjo del juego a primera hora de la tarde, a media tarde mejor dicho, y luego cómo vivimos los eventos del Summer Game Fest. Así que, sin más preámbulos, dentro vídeo. Gente, ¿qué tal estáis? ¿Cómo está la vida? The Last of Us parte 1 confirmado, no exagero, no es clickbait, acaba de suceder, se acaba de filtrar, no me enrollo más, lo vamos a ver. Lo tenéis en pantalla, lo estáis viendo, lo estáis asimilando. The Last of Us parte 1. Web de Direct PlayStation. Filtración antes de tiempo. The Last of Us parte 1, PlayStation 5, $70, la versión normal. Y atención, porque también hay una versión Firefly, una edición especial, Firefly Edition. Fecha de lanzamiento 2 de septiembre del 2022. The Last of Us parte 1. Joder, qué gusto tenía, qué ganas tenía de decir esto. ¡Confirmado! Es normal que estéis chillando, gente. No os estoy leyendo. Hoy estoy leyendo un poco el chat, pero es que no me ha dado tiempo ni de abrir la barra del chat aquí habitualmente. Ya la tengo abierta. Es normal que estéis... ¿Cómo que tráiler? ¿Cómo que tráiler? ¿Cómo que tráiler? No, ¿cómo que tráiler? ¿Cómo que tráiler? ¿Dónde? ¿Cómo que tráiler? En la página, aquí. ¿Cómo que tráiler? Oh my God, okay, it's happening. Everybody stay calm. ¿Cómo que tráiler? ¿Cómo que tráiler? Hay fotos, eso sí, hay fotos.
¡Oh, papá! ¡Oh, papá! Uy. A ver. Te lo he pasado en el watch. Vale, Diego. Voy a ver el WhatsApp. Hostia. Me voy a correr. Hostia. Correos. Os doy permiso. Aún Callaos. no. Quita audios. Disfrutad. Ay, la puta madre que me parió. Lo pincho bien, no corráis. Emoción, nervios, espectáculo. Que estoy viendo, ¡ay, la puta madre que me parió! ¡Mirad Pittsburgh! So why'd you leave Boston? I've been on quite the adventure, little brother. I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. ¡Ay! No! ¡Hasta septiembre! You know, I've never been this close. Is the outside? So is that everything you hoped for? Can't be any worse out there. ¿Qué estoy viendo? Can it? Once upon a time, I had somebody that I Left cared Behind. about. And in this world, that's good for one thing. Get ¡Ay, killed. Bill! I can take care of How many myself. close calls have we had? I get into trouble down there. You make every shot count. I got this. Hope you know how to use that thing. I've had some practice. ¡Putos genios! ¡Me cago en la madre que me parió! ¡Putos genios! También en desarrollo para PC. ¿Qué estamos viendo? Lo soñado, lo deseado, lo ansiado, ¿qué estamos viendo? ¿Qué coño estamos viendo? Estamos viendo lo que nos prometieron, lo que no se prometió oficialmente, pero lo que sabíamos, lo que palpábamos, lo que decíamos. La experiencia de The Last of Us parte 2 a la altura del primero. Al revés. La experiencia es brutal. Es brutal. ¿Sabéis para qué venía preparado? Venía preparado para una cosa. Si es que soy más tonto, reviento. Venía preparado para una cosa. Venía preparado para quedar como un payaso. Venía preparado para quedar como un pachacho, porque no me esperaba al final nada. Y patapum, el pachacho se queda gilipollas perdido. Hoy no hay pachacho, hoy hay The Last of Us parte 1. Venía preparado con la peluca y el de esto porque digo, nos vamos a quedar otra vez con los mocos colgando. Pues el pachacho ha quedado retrachato. Nada, pues 3 euros a la basura. 3 euros a la basura. Me he gastado 3 euros en una película. En una peluca. Y a la mierda, porque me han dejado. Es que no me han dejado tiempo ni de quitarla de la bolsa. Es que ahora se viene chapa. Es que como nos metan otra chapa, es que al final van a sacar 3 juegos. Bueno, hablando Ojo, de lo que Esther, prepara el braguerío. Troy Baker. Oye, claro. ¡Ay, que no me das cuenta! Bueno, claro. Ah, sí, claro. ¡Ay, que no me das cuenta! Bueno, claro. Ah, sí. Este juego que, ¡Oh, Dios mío, está moreno! Anunciaron mucho tiempo por Twitter que Roger Clark y este pavo y Troy Baker iban a trabajar juntos. Vaya cracks. Perdona, Qué Cristian estaba haciendo un ejercicio de periodismo correcto de informar tal. Yo no podía, lo siento. Digo que Roger Madre Clark, mía, que estamos digo fatal. que Roger Clark y Troy Baker Es verdad que estaban en un proyecto juntos. Arthur Morgan, y es Arthur, verdad. exacto, dijeron que no trabajan en un proyecto juntos, era este. Preparad las cámaras cuando aparezca Neil en el escenario en plan Yes, The Last of Us Part 1 is a reimagination. Viene clip. Y Esther, A que vamos. quedamos bien juntos. Dile que sí, Cristian, que si no, no sé, no le primes. Sí. ¿Qué opina el pato, Joan? El pato opina. Está Bueno, que el excitado, pato está excitado. no tiene nada, una gallina, ¿no? El pato, mira, el pato está en la cabeza. El pato está excitado, mira lo que hace el pato.
No, pato. Cochino, asqueroso, marrano. Es que de verdad. Pero el detalle de las de la ropa, como los de... ¡Esther! ¡Neil! From Naughty Dog. Señor Neilcito. Of Naughty Dog. Great to have you with us, Neil. It's been an eventful day on the internet for Naughty Dog fans, and like Last of Us Part 2 early this year passed a pretty big milestone. It sold over 10 million units. 10 millones de unidades ha pasado estos principios este año. We're so grateful to our fans. It has allowed us to grow as a studio, and now we can take on multiple projects more than we've ever had at the same time. Lo confirma. Ha crecido el ¿Puedes estudio. agregar más cosas aparte de Last of Us, por favor? Proyectos Last of Us fans múltiples expect in the proyectos. future from you? Ojo. Thank you for asking, Jeff. So one of the things we've mentioned a while back is what started out as a multiplayer mode has evolved due to the team's ambition. They really wanted to do something beyond what we've ever done before at Naughty Dog. Lo del 2019. And we felt the way to do it justice is to make it a standalone title. And they've been working on it for the past 2 years. Ambition has grown, and we're not quite ready to fully unveil it, but we're ready to lift the curtain a little bit and just give you like an update of where we're at. Okay, well, what can you tell us about this new standalone multiplayer game? Yeah, so we have a concept art that we want to show. Un concepto de arte del multijugador. What I can tell you is that this game is big. Okay. It's as big as any of our single-player games that we've done, and in some ways bigger. It's got a story. The way we're telling that story is very unique to this game. It's got a brand new cast of characters. It takes place at another place, another part of the United States. It's like a city might be somewhat familiar, some people. I'm sure our fans have already figured it out. And it's really cool. And it's being headed by Vinith Agarwal, Anthony Newman, and Joe Padnatti, all veterans of Uncharted and Last of Us. And you're going to see a lot more of this game. Newman y gente de Uncharted ahí detrás. Next year, so wait till next year to hear more about that. Last of Us show for HBO, right? Yeah, so for the past year, we've teamed up with Craig Mazin of Chernobyl fame and HBO to adapt The Last of Us into a TV show. They've been filming, and it's pretty incredible. The stuff I'm getting back, when we're looking at back at Naughty Dog, we can't help but feel emotional because not only is it so good and the quality is so high, it's so authentic to what we've made in the game. I just can't. I couldn't be proud of, like, again, Craig and that whole crew and everybody that's up there. And their last day of filming is tomorrow. So the entire series last day of filming is tomorrow. Craig is up there right now, kind of wrapping it all up. So it's pretty close. It's closer than you might think. And you actually got to direct one of the episodes? Yes, I think that really speaks to the kind of collaboration and trust that exists between Naughty Dog and HBO. They invited me to direct one of the episodes. I think we have an image from the episode. Una imagen del capítulo que dirigió. Let's take. So you can see this is a certain museum that players might know from the game. And I really have to talk about Pedro Pascal and Bella Ramsey, and not only directing them but seeing them do all the other episodes. They've thrown themselves at these roles for a whole year. Watching the nuance that they bring to these characters, their relationship on and off camera, I couldn't help but think about Troy Baker and Ashley Johnson. It felt so similar to the chemistry those two actors had when we made the game. And it really feels like this is going to be something special. And I will say this will be the most authentic video game adaptation yet. Well, I mean, that first image that they put out, it feels like the video game. Everything that I've seen, both public and other stuff, makes it feel sort of super legitimate, as you said, and that's awesome to see Joel and Ellie from the front side now for the first time. So we'll see more of that next year. That's coming as well, right? Serious? You'll hear about it very soon. That's okay. All Sarah. Vamos a oír algo muy all right. pronto. Well, Last of Us HBO, very, very exciting. La fecha se va a saber muy pronto. And I hear you actually have a couple actors from the show who are going to join us here. Ojo, que viene alguien de los here that are part of the show. De la serie. ¿Quién viene de la serie? ¿Quién viene de la serie? Bella Ramsey, seguro, vamos, seguro. A ver. No, you wait. Surprise! Troy's back again. Hello, I know. Ashley. Good to see you. Good to see you. I'm a little confused though. I thought maybe Pedro Bella, but Troy Ashley from the game, right? So when Craig and I started working on the show, almost one of our very first meetings, we said Troy and Ashley have to be a part of it. And we're fans of like the talent and the helping us create Joel and Ellie. We felt like it was so important that they become part of the show, and it has to be more than just like kind of like a wink to the camera and like a cameo. Okay. These are real roles that we're keeping under wraps for now.
But man, I'm bummed that I couldn't be there with you guys when you filmed your stuff. There's been so much It's stuff I feel like so good on the internet. There's so much like talk about what's being filmed, and I think that's you guys have kept a complete secret that you. So you were up there and you filmed your roles by now, obviously. Well, keeping secrets with this franchise is kind of old hat. Like we've had except for today. Except for today. Except for the date. It was one of the hardest things for us to do is to not let people know that, because we're so proud of it and the work that we did. We worked hard. The crew. I have to say, when I walked out on set, to be met with literally every person that I met on that crew is such a fan of this game, and they all knew what it was that they were working on and committed to working on this project because of their fan and their love for the game was one of the greatest. It was like I was coming home to friends. Yeah, I the attention to detail, the crew was amazing. Bella and Pedro are they're so perfect, and we've been trying to sort of describe that feeling of sort of seeing them in person. It's like the characters coming to life, but it's so much more than that. I feel like I can't fully explain it, but I am so excited to be a part of it, and just I can't wait to see it. I think it is going to be so good. I love the story. I love just being a part of the story. Eli y Joel están diciendo que están viendo los personajes en la serie. I'm so fascinated how it's going to sort of bob and weave and you know, are these characters we know from the game that they're playing? New characters? Can you tell us anything? Yes. Los personajes, a ver, ¿qué personajes son? Tell you. So sneaky. All right. Well, we're so excited. Maybe it's already on Twitter by now. Hey. All right. Well, let's talk about what was on Twitter earlier today. Lots of talk about the idea, or really what's happening is it looks like you guys are remaking the original game, and this is like a ground-up remake. Is that right? That's right. We wanted to give people the definitive version of the first game that wasn't encumbered by any technology. Wanted to find a way to get even closer to our original vision, and we're able to do it on the PS5 and PC. And instead of talking about it, let's look at it. All right, let's take a look at Vamos a ver lo que hemos visto. Last of Us Part 1. Madre mía. Primera imagen del multijugador standalone. Info de la serie. Troy Baker y Ashley Johnson en la serie. Y el remake. Why'd you leave Boston? Y vaya pedazo de trailer este. I've been on quite the adventure, little brother. Es A los acojonante. que no la han visto todavía, ¿eh? Esther, no llores I más. reckon it's got something to do with that girl. Esther, no llores más. It's got everything to do with that little girl. Esta es la era de oro de The Last of Us. Está clarísimo. Sony se ha sacado el cimbrel en el Summer Game Fest, ¿eh? Pero se lo ha sacado con videojuegos presentes en septiembre, con videojuegos futuros. El año que viene el multijugador standalone, que está dentro teóricamente del universo de The Last of Us o parecido, pero que no tiene nada que ver, con nuevos factores, nuevos personajes, y encima te hablan de la serie. Y te confirman que Troy Baker y Ashley Johnson están en la serie. Y una imagen nueva. Y una imagen nueva del Museo de Boston, es acojonante. And in this world, that's good for one thing. Y me quedo con una frase que es la mejor adaptación de un juego a la pantalla. Es que es lo mejor. Se olía. You make every shot count. I got this. Y la música, el tema original es que Hope you know how to use that thing. I've had some practice. Es alucinante. Supongo que aquí pegan el corte, ¿no? Ojo, Truly one of my sigue. favorite games of the past decade. Guys, what's your reaction to that? Yeah, we hadn't seen that yet. Yeah, you're watching it in real time. Yeah. No lo habían visto. lo hemos visto antes que ellos. I mean, these performances you did a decade No lo habían ago. visto, Yeah. están You go back reaccionando en in, I mean, directo. you use the original performances. Yeah, actually, we came up with a process where you could take the original animation that we did for the faces and kind of like retarget it on these new rigs that have a lot more fidelity. And then the animators went back and We're seeing studied. side by sides here just how much it has changed, that you went and you redid the models and rebuilt everything? Everything was rebuilt from the ground up. Same art director, re-art directed the whole thing from the ground up. But the great thing about these faces is that they're closer to the original Nuevas performance. fotos. Le han All the cambiado- animators went le and han studied cambiado those videos and got el closer to what enfoque. we did on set than we could have achieved before. And that's just like one of the things we could talk about, like this brand new AI, like all the combat. There's like La nueva inteligencia artificial.
just the fidelity of everything, 60 frames per second, all this stuff you're getting on the PS5. Again, we wanted to give, knowing because of the show, because they're all new players for PS5 and PC, we wanted them to have the definitive version of The Last of Us. Amazing. Well, now you guys get to replay. I mean, when was the last time you guys played the game? I actually played it again just to refresh my memory before working on the show. Te quiero, hija de puta. I was just a glutton for punishment, and I went straight from playing part 1 straight into part 2. And so the last time that I played literally would have been 2 years ago, since we're celebrating the anniversary of part 2 coming out. So I mean, it looks like I'm definitely going to be up for another playthrough with this. I can't wait to go back, because it was you guys did such an amazing job on that original game, and it's really, when you play it, when you see it in motion, it's really night and day from what it used to be. I imagine that think of The Last of Us 2 combat, but kind of that back in The Last of Us 1. Well, it's the whole all the new animation system, the new AI system, everything we've learned on Uncharted 4, Last of Us 2, we apply to this. Nuevas again, to animaciones, give that inteligencia kind of version. artificial. Just to give a quick shout out, this project is headed up by Matthew Gallant and Sean Eskai. Matthew Gallant and Sean Eskai. And see a lot more about Son los que están detrás. leading up to the release September 2nd on PS5. Matthew Gallant era un game director que no sabíamos qué estaba haciendo. Estaba haciendo The Last of Us parte 1. Neil, you've talked a lot about games directed by other people. What are you directing? You still making games? Still making games. I haven't given up my day job. It's a little early to talk about it. Maybe if someone in PlayStation wants to leak it, then we can talk about it now. Otherwise, we'll save it. But you do have a new project. Do have a new project, but we'll save it for another Summer Game Fest. Tiene un proyecto él. We'll see. We'll try and save it. Pero se verá más adelante, que es muy pronto. Ashley Beal, thank you so much for dropping by Summer Game Fest, and I am so excited that The Last of Us is returning, as you said, in September. So thanks, guys. Appreciate it. Thanks, Jeff. Awesome. All right, well, that is going to do it. Thanks to Naughty Dog and PlayStation for that very special look at The Last of Us and the entire franchise. No se la ha sacado. Se ha sacado Naughty Dog. Very excited about that. All right, Summer Game Fest continues over the next... Lo puto mejor que se confirme que Troy y que Ashley forman parte y no es un puto cameo. Que es que tienen personajes, tío. O sea, increíble. Increíble. Como Ashley sea Ana... Porque habéis visto el puto pelo que tiene. Como Ashley sea Ana, me muero, tío. Me puto muero. Hubo el rumor, Hubo el rumor de que Ana estaría en la serie y todos sospechamos en Ashley Johnson. Pero que te salgan y te digan, mira, he estado en la serie y tal. Mira, de verdad que no puedo. Es que tiene que ser Ana. Tiene que ser Ana. Porque Ellie es la madre de Ellie. Ashley Johnson es la puta madre de Ellie. ¿Qué mejor rol que le puedes dar? Si es el episodio, creo que fue el 9 que dijiste, Joan, en el que va a salir Marlene y puede salir una Marlene joven, qué mejor que salga Ana como Ashley Johnson, tío. Es que todo encaja. O sea, que el multijugador del año que viene, de Standalone, puede ser del universo de Last of Us, se confirma porque la imagen está ya en calidad Ultra HD por Nate Druckmann en su Twitter y se pueden ver chasqueadores abajo. Pues ya está, tío. O sea, que es multijugador. ¿En Twitter? O sea, sí, Nate Druckmann lo ha puesto en su cuenta. El multijugador más grande de Naughty Dog hasta la fecha, hecho Standalone, por lo grande que es, va a ser el universo de The Last of Us. Gente, lo dijimos cuando hicimos lo del Unannounced Remake Project, cuando había uno de los trabajadores de Naughty Dog que decía una nueva IP de The Last of Us, una nueva IP de The Last of Us, y lo dijimos, puede ser que sea un multijugador, no en el mismo ciudad, no en el mismo tiempo, pero era el universo de Last of Us, y ahí lo tenéis, porque es que eso tiene que ser facciones, porque la esencia de facciones tiene que estar ahí. Cristian, no se va a llamar Facciones 2, cómeme los cojones. Espérate, ¡Ay, Dios mío! Cristian! Dejad de hipear que la gente no lo está viendo, cabrones. Ahora. ¡Ay, Dios mío! Ahora. Ahí lo tenéis, los chasqueadores arriba. ¡Ay, Dios mío! El Museo de Boston. Claro, la imagen era muy oscura, pero Cristian la metió ahí brillo y contraste que te cagas. Arriba tenéis el primer chasqueador de la historia de la serie de The Last of Us. Ahí tenéis el primer chasqueador de la historia de la serie de The Last of Us en HBO. Tenéis el Museo de Boston. Eso es el Museo de Boston. La estamos viendo. Hostia puta. Es que es un puto 1-1, chicos. Es un puto 1-1. Y a mí lo que me ha hecho más ilusión de todo es ver a Troy Baker y Ashley Johnson decir: Es que estamos viendo a Joel y a Ellie. Es que son ellos. Es que somos nosotros. Es que
Dice, Ellie and Joel in-game actors, respectivamente, se unen al casting con roles importantes. Roles Es que lo sabía. principales. Es que el puto lo sabía. Tiene que ser Abby. Digo Abby. Tiene que ser... ¡Esa cara, Cristian! Tiene que ser Abby. Los cojones 23. No, tiene que ser Ana, la madre de Ellie. Es que no hay seguro, otro. Ana, tío. No concedimos. ¿Y Troy? ¿Qué puede ser Troy? Puede ser uno de los líderes de Pittsburgh. Bueno, tenemos ¿O Henry? tanto... ¿O Henry? Sí, hombre. No, Henry no, que Henry se ha visto. Se la ha visto ya. Tenemos tanto material. No, no creo, No ¿no? creo. Hombre, sería... No creo. Aunque solo por el clipazo de... Solo por el... Después de Kansas, ¿no? Se supone. Podría, o sea, no sé. No sé. Ojo. La Digital Edition tal incluye mejoras antes de tiempo, el crafteo, curarse, lo de 9 recargar, milímetros, la capacidad, el rifle, el Punk Filter, ¿qué es esto de Dieter Punk Filter? Será un filtro como los de The Last of Us 2. Speedrun Mode. Speedrun Mode. Ojo, cuidado. Speedrun Mode. Ojo, cuidado, Cristian. Te va a poner eso palote, ¿eh? Te va a poner eso palote. ¿Y no han metido permadeath? Ojo, ¿No han metido permadeath? Explosive Arrows Gameplay Modifier. Las armas, abajo. Ahí. ¡Uy! ¡Papito! ¿Qué es esto? Esta es la Digital Deluxe. Tienen los iconos de The Last of Us 2. Fíjate. Sí, en el botiquín. sí.